Gracia y paz, queridos hermanos, que Dios les bendiga en este nuevo año y sea prosperando sus vidas espirituales. Vamos a dar comienzo entonces en este año, o mejor dicho, vamos a continuar en la exposición a la carta a los Efesios en el capítulo 1 del verso 7 al verso 10. Y quisiera antes de ir a la lectura de la palabra, orar un momento. Mi buen Dios, te doy gracias, Señor, por este nuevo año que tú nos brindas. Gracias te doy por permitirnos estos medios para exponer tu palabra, para bendecir, Dios mío, a la iglesia que por causa de la pandemia, Señor, que tuvimos que vivir durante el año 2020 y también ahora en 2021, Dios mío, has provisto de estos medios para poder edificarnos. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y te ruego que este mensaje, Señor, y así las exposiciones de mis hermanos bendiga también a aquellos que no te conocen, que sea un medio para que te puedan conocer a ti también como el único Dios verdadero. Gracias te doy, Padre, te lo ruego todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a ir entonces al capítulo 1 de la carta a los Efesios, que ya comenzamos en meses anteriores. Y vamos a continuar con aquello que habíamos comenzado hablando referente a las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Y en la exposición anterior, cuando estuvimos hablando de Efesios capítulo 1 del verso 4 al verso 6, hablábamos de las bendiciones de parte de Dios el Padre. Aquellas bendiciones que nosotros recibimos de parte de Dios el Padre. Y el día de hoy, del verso 7, que dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Las bendiciones espirituales que nosotros recibimos en Cristo Jesús, mis hermanos, son muchísimas. Creo que a lo largo de este primer capítulo expondremos gran parte de aquellas bendiciones espirituales, y ya en el mensaje anterior pudimos ver aquellas bendiciones que nosotros recibimos de parte de nuestro Dios. Fuimos, según estuvimos exponiendo, fuimos escogidos de parte de Dios. Esta elección de parte de Dios, como bien lo mencionamos en aquella ocasión, no tenía que ver con algo que hubiera en nosotros, sino que fue y partió en el hecho de Dios mismo el querer elegir o escoger a aquellas personas que serían parte de su pueblo. Y esta elección, mis hermanos, esta elección que viene de parte de Dios, también trajo consigo la redención hacia nuestras vidas. ¿Por qué? Porque fue por medio de Jesucristo es que Dios nos redime, y el día de hoy trataremos este punto en profundidad. Como vemos en el verso 7 que comienza, donde dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón según las riquezas de su gracia. Este verso, mis hermanos, es una continuación del verso anterior que decía: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El énfasis, mis hermanos, no es desviado del Padre hacia el Hijo, sino que en una continuación exalta en esta ocasión aquel en el cual hemos sido redimidos, en este caso en el amado, en Cristo Jesús, en el Hijo, en el cual nosotros recibimos esta redención de parte de Dios, debido a que Él derramó su sangre para que nosotros fuésemos redimidos. Es Él también en quien el propósito de gracia del Padre se ha concentrado, para que de cierta manera nuestra mirada esté puesta en Cristo Jesús, para que Él sea el centro
de nuestra atención, pues en Él nosotros somos redimidos y bajo cuya autoridad, como dice la Escritura, mis hermanos, en los versos que hoy día veremos, se reúnen todas las cosas en Cristo Jesús. Por tanto, el apóstol Pablo, mis hermanos, prosigue diciendo en quién tenemos redención. Redención aquí lo menciona al igual como lo menciona en Colosenses capítulo 1, verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Él nosotros tenemos esta redención. En Marcos también, en el capítulo 10, lo señala también así, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros recibimos vida de parte del Señor, porque en nuestra condición espiritual en la que estábamos, y como también expusimos la vez anterior, estábamos totalmente destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que el Señor, en este deseo de servir al deseo de Dios el Padre y rescatarnos, Él declara de sí mismo que no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Indica entonces que esta liberación que nosotros recibimos de parte de Dios es el resultado del pago de un rescate perfecto, el cual Dios planeó y nuestro Señor Jesucristo ejecutó cabalmente y sin mancha. Y no existía, mis hermanos, de cierta manera en que nosotros podamos entender forma en la cual nosotros pudiésemos ser rescatados. El Señor diseñó esto perfectamente y ya iremos viendo la importancia de lo que significa esta redención, la cual implica, mis hermanos, en una primera parte la emancipación de la maldición del pecado. Ser emancipado en rigor quiere decir ser libres de un poder del cual estábamos cautivos. El pecado generaba en nosotros una cautividad en la cual nosotros éramos esclavos de él. Pero esta redención nos emancipó del pecado, fuimos liberados del pecado, la culpa, del castigo y del poder que éste tiene, como lo señala Juan el capítulo 8, verso 34, que dice: Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En esa condición estábamos, mis hermanos, esclavos del pecado, esclavos. Estábamos realmente convictos en aquello que era el pecado y en el cual nos deleitábamos, el cual amábamos, el cual queríamos. Por eso es que esta restauración que vino de parte de Cristo Jesús nos da una verdadera libertad, una libertad genuina. Gálatas capítulo 5 lo señala diciendo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Aquella libertad que Cristo nos dio y que nos hace libres realmente. Y termina diciendo en Gálatas el apóstol Pablo: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En Él realmente tenemos libertad, mis hermanos y persona que me escucha, en Cristo Jesús. El resto de libertades simplemente son pensamientos de los hombres. El querer decir de que, por ejemplo, una sociedad en la cual se aprueben, por ejemplo, el aborto, es una sociedad más libre. ¿Por qué? Porque tiene derechos, tiene la posibilidad de poder tomar elecciones propias referente a su propio cuerpo y a lo demás. Pero eso no hace realmente libre a las personas. ¿O acaso una persona, cuando mata a otra persona, realmente es libre de aquello que ha hecho? Creo que absolutamente es imposible. Ninguna persona puede tener libertad al quitarle la vida a otro. Y es más, el hombre vive actualmente reos de sus pasiones, de sus deseos más profundos. Es reo de sus pecados. Por ende, no existe tal cosa como libertad, como la menciona así la palabra, que somos libres en Cristo Jesús. Pues ya no somos reos del pecado. Entonces, esta redención que nosotros tenemos, como continúa diciendo el texto, ¿en quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados, por su sangre. Esta redención, mis hermanos, amigos,
implica una sustitución de la vida de uno en favor de otros. Esta era la única forma en que pudo realizarse una expiación en la cual nosotros pudimos ser limpios de nuestro pecado. Hebreos capítulo 9, verso 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Además, la única sangre por medio de la cual podría llevarse a cabo esta redención, la de un perfecto redentor, la sangre de aquel que fue perfecto y vivió una vida perfecta, es decir, la sangre de Cristo Jesús. Las sangres de los animales era un simbolismo, por decirlo así. Era un simbolismo propio de aquel tiempo. Es una figura de lo que sería, en este caso, la sangre de Cristo Jesús. Pues la sangre de los animales en el tiempo pasado tan solo cubría el pecado. Pero Cristo, por medio de su sacrificio, limpió nuestros pecados con su sangre. Cuando se hace mención entonces de esta redención por la sangre de Cristo, ella, mis hermanos y amigos, no debe separarse de aquel sacrificio voluntario que hizo Jesús. Pues Él se entregó a sí mismo, Él se dio a sí mismo por nosotros. Mateo lo dice, capítulo 26, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Nuestros pecados son redimidos por la sangre del Salvador, por la sangre de Cristo Jesús. Esto no tendría sentido si no se hubiese entregado Cristo por nosotros, a morir por nosotros en la cruz. Y por eso damos gloria a Dios por la vida de nuestro Salvador, porque nuestro Redentor dio su vida por nosotros. Sin Él, nada de lo que ya hemos expuesto incluso en las semanas anteriores tendría validez. La elección como tal, sin la redención por medio de Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, es decir que Cristo es constituido nuestro Redentor. Él es nuestro Redentor. Él se hizo a sí mismo nuestro Redentor, ofrenda delante de Dios por nuestro pecado. Así como lo dice Isaías en el capítulo 53, verso 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Nosotros, mis hermanos, nosotros fuimos el causante de que Cristo padeciese en la cruz, y por amor a nosotros Él se entregó a sí mismo como Redentor para redimirnos de nuestros pecados. Esto es algo increíble, mis hermanos. Y vuelvo a expresar, como lo mencionaba en la exposición anterior, el apóstol Pablo por eso comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Porque esto es para dar gloria a Dios. El hecho de que Cristo se entregase por nuestros pecados y nos redimiese de aquel, nos librase, nos diera una redención, siendo que no lo valíamos, pero Dios lo hizo por misericordia, por amor a su pueblo. Él sufrió el castigo por nuestro pecado, y esto lo hizo desinteresadamente, lo hizo sin buscar algo a cambio de parte de nosotros. Por eso que Efesios nos dice un poco más adelante, y lo veremos quizás en exposiciones futuras en el capítulo 2, verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestra naturaleza era pecaminosa, y de ahí teníamos que ser redimidos, y el Señor lo hizo. El Señor nos redimió de esa condición pecaminosa. Es por eso que el propósito fundamental de su venida fue buscar y salvar a los perdidos, aquellos que no tenían oportunidad, y darse a sí mismo en rescate por muchos, como lo dice Mateo capítulo 20. Darse a sí mismo, entregar su vida por amor de muchos, por amor de los escogidos, de aquellos que Dios le entregó
aquellos que el Padre le entregó para que Él salvara de forma irreprensible, de forma segura. Es por esto entonces, mis hermanos, que el propósito de esta redención fue para que fuésemos librados del pecado. Fuimos libertados de la cautividad, libertados del pecado. Fue con este fin fijo en la mente y en el corazón que Cristo derramó su sangre y murió por nosotros en la cruz del Calvario. De ahí que el apóstol Pablo dice, el amado en quien tenemos redención por medio de su sangre. El perdón, y como continúa diciendo el texto, el perdón de nuestras transgresiones. El Señor lo hizo por esto. Y es por esto que tanto la redención, que es por medio de su sangre, como también el perdón de las transgresiones, no van separadas, están juntas, una de la otra. Tenemos la redención que acabamos de entender, ¿no es cierto?, que fue hecha por medio del sacrificio de Cristo, pero esta va en conjunto del perdón de nuestros pecados. El verso 7 lo dice claramente, y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces es importante entender que esta redención no estaría completa si no se procurase el perdón. El Señor nos perdonó de nuestras iniquidades, de nuestros pecados. Y es por eso que cuando predicamos el Evangelio, es por eso que cuando hacemos obra evangelística, el mensaje de redención tiene que estar unido al mensaje del perdón que recibimos en Cristo Jesús. Pero también este mensaje está señalado hacia el arrepentimiento del hombre, arrepentimiento de sus propios pecados, volverse a Dios. Es por eso que Cristo, cuando predicaba, su predicación en sí era que el pueblo judío se volviese a Dios, que el hombre se arrepintiese de sus propios pecados y se volviese a Dios, en el cual encontraríamos perdón. Y si usted, querida persona que me está oyendo, no se ha arrepentido de sus pecados, de sus malos caminos, hágalo ahora. Vuélvase a Cristo, ruegue misericordia, y la palabra promete que Dios perdonará nuestras transgresiones. Dios es infinito en misericordia, en amor. Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Cuántos creyentes pueden dar testimonio de la obra que Dios ha hecho perdonando nuestros pecados? Es por eso que es esencial que aquel que vaya a Cristo vaya en arrepentimiento. Vaya pensando en que Dios le perdonará, pues Dios es un Dios perdonador, un Dios de misericordia, un Dios de bondad. Nunca el oído de Dios se ha apartado de aquellos que han venido a Él humildemente rogando por misericordia. Nunca. Ningún creyente podrá decir, Dios no me ha perdonado. Ninguna persona podrá decir, yo no he recibido misericordia de Dios. Aquellos que han pedido y rogado por misericordia. Es por esto que es importante entender que estas dos cosas van juntas, la redención y el perdón de aquellas transgresiones que hemos cometido. Y es por eso que, entendiendo esto, la redención no estaría completa si no estuviera unida una de la otra. Mire lo que dice Isaías capítulo 44, verso 22. He borrado, o mejor dicho, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Vuélvete a mí porque yo te redimí. El mensaje de la palabra de Dios es un mensaje a que nos volvamos a Dios en arrepentimiento. El mensaje de Dios para su pueblo, en este caso el pueblo de Israel, fue todo el tiempo de que se volviese de sus malos caminos, que se arrepintiese de sus malos caminos y se volviese a Dios. Jeremías 31:34 dice, conoce a Jehová porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios promete el perdón para aquellos que se vuelven a Él. Es por eso que ninguno de nosotros podría decir, no, pero Dios nunca me ha dado la oportunidad, Dios nunca ha mostrado el querer perdonarme de mis transgresiones.
siendo que lo primero que recibimos de parte de Dios es el perdón. El perdón por nuestros malos caminos. Y es lo que busca Dios de parte de los hombres. Cuando Dios sanaba en esta tierra a los hombres de sus enfermedades, de sus múltiples dolencias, una de las cosas que el Señor les decía era que no pecaran más, que ya dejaran el camino de pecaminosidad en el cual vivían y se arrepintieran de ello y hicieran el bien. Por ende, más allá de darnos una sanidad del Señor, lo que hacía era salvarnos de nuestra condición de perdición. Por eso que en conformidad, ¿no es cierto?, a estas riquezas que nosotros tenemos de parte del Padre, estas riquezas inefables, como lo dice el verso 7, según las riquezas de su gracia, el perdón y la gracia, mis hermanos, están en completa armonía. La norma establece que esta gracia de parte de Dios determina la naturaleza de su perdón. Es decir, hay una gracia para nosotros imposible de entender y medir en Dios, la cual perdona nuestros pecados vez tras vez. ¿Se ha puesto a pensar usted, querida persona, cómo es posible que Dios a usted le pueda perdonar un pecado, una cantidad de veces que ni siquiera usted podría dar un número como tal? Me explico de cierta manera. Usted ha pecado en algo y resulta que pasa el día siguiente y peca en lo mismo. Y al día siguiente y vuelve a pecar en lo mismo. Y usted vuelve en arrepentimiento. Usted se ha puesto a pensar cómo es que Dios es capaz de perdonar tantas veces nuestras transgresiones. Bueno, es por gracia. Este perdón que recibimos en el amado es por su gracia. Por eso que dice, según las riquezas de su gracia. El perdón y la gracia están, como dije, en completa armonía. Y es por eso que el Padre, amorosamente, día tras día, sus misericordias son renovadas y perdonan nuestras transgresiones. Es por eso que nunca debemos dejar de arrepentirnos. Nunca debemos dejar de ir a Dios en arrepentimiento. Pues, aun cuando somos creyentes, aun cuando hemos sido redimidos por Dios, está el pecado en nosotros aún. Moramos en un cuerpo pecaminoso. Un cuerpo que a la verdad queremos nosotros en nuestro espíritu hacer la voluntad de Dios, pero nuestra carne hace lo contrario. O busca lo suyo propio, busca lo contrario. Por eso que debemos volvernos a Dios en arrepentimiento. Y observemos que el Padre no perdona meramente haciendo el uso de esta gracia, sino que conforme a las riquezas de su gracia. Veamos una ilustración que nos servirá mucho para entender estas riquezas de la gracia de Dios. Imagínense dos personas muy ricas, millonarias, que lo tienen todo. Al pedirles que contribuyan a una buena causa o una causa benéfica, para que ellos den de sus riquezas, el primero dona una cantidad muy miserable de sus riquezas, muy lejos de lo que se esperaba de él. Aún así dio, pero una cantidad muy pequeña. Este solamente da parte de sus riquezas, pero no conforme a sus riquezas. En cambio, el segundo es generoso con sus donaciones hacia aquella causa noble y da conforme al monto de su fortuna. Es decir, dio también, pero conforme a sus riquezas. Es decir, dio una cantidad incalculable de dinero o de riquezas por esa causa. Por eso es que, entendiendo esto, el Señor da siempre conforme a sus riquezas. Es decir, es una cantidad incalculable de gracia la que nosotros recibimos de parte de Dios, porque es conforme a sus riquezas. Es decir, es inmedible la cantidad de gracia que hay de parte de Dios, una cantidad la cual ni siquiera pudiésemos pensar y que recibimos a diario y que Dios nos promete por medio de su palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, según cuán rico es Dios en gracia y que de cierta manera es incalculable la gracia de nuestro santo Dios.
Es por esto que el apóstol Pablo prosigue y dice que hizo sobreabundar para con nosotros en forma de toda sabiduría y discernimiento, y que de cierta manera dice en el verso 8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Con toda sabiduría e inteligencia. En Timoteo encontramos un pasaje similar en el capítulo 1, donde dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y ha sobreabundado esta gracia para nosotros, pues la vemos, la palpamos. Cada uno de nosotros puede decir que vive y ha percibido de forma personal esta sabiduría que Dios entrega a cada uno de nosotros, a cada uno de los creyentes. Y esto es, para entenderlo así, esta gracia que viene de parte de Dios, que sobreabunda, viene en forma de sabiduría y de inteligencia. Una inteligencia que no es como la inteligencia del mundo. Entendamos que la sabiduría es el conocimiento que ve el interior de los asuntos, de los tales son realmente como son. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona sabia no es alguien que conoce mucho, no es alguien que tiene mucho conocimiento en su mente. Una persona sabia no es aquel que es el más perito en una ciencia como tal. Aquella persona es muy inteligente, aquella persona es muy capaz, pero no es una persona en concreto sabia. Sabia es aquella persona que con todo ese conocimiento hace lo que debe hacer, aplica en conformidad a aquel conocimiento. Es decir, si yo sé que existe una ley moral que Dios nos ha dado, pero yo la conozco, pero no la aplico, estoy actuando de forma errónea, estoy actuando no sabiamente, sino que estoy actuando sin sabiduría de parte de Dios. La sabiduría de Dios es distinta a la sabiduría de los humanos. Por ende, que cuando nosotros entendemos este concepto, mis hermanos, entendemos de que no estamos hablando de una sabiduría cualquiera, sino que es una sabiduría que viene de parte de Dios. Y esta comprensión que nosotros tenemos de todas estas verdades es dada por Dios. Ninguna de estas cosas que hemos ido entendiendo en el tiempo, hemos ido aprendiendo, la tendríamos si Dios no nos hubiese dado la inteligencia y la sabiduría para comprenderlas. Porque son muy difíciles de entender. Son cosas espirituales que no se comprenden simplemente con el intelecto. No se comprende solamente al leerlo y pensar que entendí lo que acabo de leer, sino que de cierta manera tienen que ser dadas por Dios. Y por eso que, repito, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y que, como dice en el verso 9, en que nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Dios le dio a conocer al apóstol Pablo este misterio. Efesios capítulo 3, verso 3 dice: es por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Fue revelado al apóstol Pablo todo este conocimiento, quien a su vez se regocija en el privilegio de darlo a conocer a otros. Y es lo que el apóstol Pablo hace en su carta. Nos da a conocer este conocimiento profundo que Dios le ha revelado. La gracia de Dios le ha permitido entenderlo y compartirlo, pues Él sabe de que esta verdad, este conocimiento, traerá y traería santidad a su iglesia. Traería para el pueblo de Dios el conocimiento del Dios mismo, un conocimiento que no lo encontramos en ninguna otra parte, sino en su propia palabra. Pablo dice, nos hizo conocer, es decir, a mí mismo y a aquellos a quienes escribo y que nosotros sabemos a quién les está escribiendo, como lo dice el verso 1. A los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, a ellos les estaba escribiendo y a ellos les estaba revelando esta verdad. En el verso 9, como dice entonces, mis hermanos, en que nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Dios le dio a conocer al apóstol Pablo este misterio profundo, quien a su vez Él
de forma gozosa, con regocijo, tuvo el privilegio de darlo a conocer a otros. Y en este caso a nosotros, que leemos su santa palabra y que podemos disfrutar del conocimiento que Dios nos da a través de ella. Pablo dice, nos hizo conocer, es decir, a mí mismo y a aquellos a quienes escribo. Por eso que, como dice su palabra, hizo que sobreabundara su gracia, en que nos hizo conocer el misterio de su voluntad. No la guardó para sí mismo, no escuchó esta verdad y dijo, no, la voy a esconder, esta verdad va a ser mía y para aquellos que yo quiera solamente compartirle, sino que Él la compartió abiertamente. Y por eso que Él expresa en que nos hizo conocer el misterio de su voluntad, no la guardó para sí. Por eso que en este aspecto el verdadero evangelio, mis hermanos, difiere de aquellos evangelios o pseudoevangelios de invención humana. Porque cuando nosotros conocemos la verdad, queremos compartirla a todos aquellos a quienes podemos hablarle. Pero muchas veces aquellas sectas o aquellos grupos los cuales dicen tener el evangelio, lo que hacen es ocultar información. Muchas de sus actividades son en cuatro paredes. Muchas de sus actividades no son divulgadas para que todos sepan lo que hacen. Pero la iglesia de Cristo, la iglesia fundada en la palabra de Dios, es una iglesia que no oculta nada, porque no hay nada que ocultar. Es todo lo contrario. Todo el conocimiento de la palabra de Dios desease ser expresado a todos aquellos a quien quieran o puedan oírlo. Por eso que estas verdades que hoy día usted escucha, querida persona, no están ocultas a sus oídos. Usted puede tomar una Biblia, ir a la carta a los Efesios en el capítulo 1 y leer estas preciosas verdades, estas preciosas promesas de Cristo Jesús, rogando entonces que el Espíritu Santo le revele su palabra para que usted pueda creer en el unigénito Hijo del Padre, en Cristo Jesús, en quien tenemos redención, como lo leíamos en un principio. Por eso que este misterio no es oculto a los oídos de los hombres, sino que es revelado para que el hombre entienda y comprenda, y que fue revelado por Cristo Jesús, fue revelado por Él. El plan de salvación de Dios, además, queridos hermanos, debía ser dado a ser dado a conocer, a fin de que aquellos que oyeran el Evangelio en fe en el Señor Jesucristo pudiesen creer para ser salvos. Por eso que Dios quiso que esto fuese así. El Señor habló de muchas maneras a los hombres y expresó de muchas maneras las verdades que hoy conocemos, y que por medio de Cristo nosotros podemos entender los tiempos. Antiguamente los hombres, antes de que Cristo viniera, no entendían mucho de las cosas que se suscitaban en la palabra de Dios, porque aún no habían sido reveladas las cosas que hoy conocemos. Por ejemplo, lo mismo que dice Isaías de Isaías 53 referente a Cristo, no lo entendieron porque no estaba Cristo, pero hoy nosotros podemos comprender esta revelación por medio de Cristo Jesús, por medio de Él. Y la palabra de Dios precisamente es lo que de cierta manera expone en el tiempo. A medida que nosotros estudiamos la palabra de Dios, va siendo revelada la verdad de Dios a través de su palabra. Cuando leemos el Evangelio y leemos también el Antiguo Testamento, muchas de aquellas palabras son entendidas por nosotros, no por nuestra propia capacidad, sino que dadas por el Espíritu de Dios para que la podamos comprender. Ahora, lo que dice el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, conforme a su beneplácito. ¿Qué quiere decir esto? El misterio y el deseo, el beneplácito, el deseo de parte de Dios era que nosotros comprendiésemos y conociésemos estas cosas. No se puede separar, puesto que este misterio, este secreto divino de parte de Dios estaba en su propósito eterno,
pero también estaba en su propósito que en el tiempo que Dios determinó, el hombre conociese su verdad. En su beneplácito, Él dio a conocer la verdad de su plan, lo que Él quería que nosotros conociéramos, en donde a la predestinación se le atribuye también parte de ese beneplácito. Dios quiso predestinarnos desde antes de la fundación del mundo. Él quiso hacerlo porque a Él le agradó que así fuese. En ese mismo Espíritu, Dios también su conocimiento los dio según su beneplácito. Y luego el apóstol Pablo define beneplácito añadiendo: el cual se había propuesto en sí mismo, el cual había hecho en sí mismo, ¿no es cierto? Como dice la Escritura, el verso 9, dando a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. La expresión en sí mismo entonces debe significar en el amado, en Cristo Jesús, en sí mismo, según lo indica entonces el contexto de lo que estamos analizando. El Padre, nuestro Dios, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, en Él, según nos escogió en Él, y bondadosamente nos confirió su gracia en el amado, su gracia en nuestro Señor Jesucristo. Por esto que es natural que mencionemos esto, ¿no es cierto? Y que entendamos la conexión que tienen estos versos con los versos que leíamos o estudiábamos en la exposición anterior. Ahora, mis hermanos, como dice el verso 10, este beneplácito del Padre, el propósito que abrigó y el plan que Él llevó a cabo fue principalmente para el deleite de sí mismo. Lo trazó de la eternidad y lo desarrolló en el tiempo para Él deleitarse en aquella obra que Él había hecho. Fijémonos lo que nos dice: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Literalmente, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir en la administración de este tiempo que Dios ha determinado, en la mayordomía de este tiempo que Dios prefijó desde un principio, en la cual sucederían todas las cosas desde un comienzo hacia adelante. Y esta expresión, el cumplimiento de los tiempos, indica entonces el momento cuando, por decirlo así, el reloj de Dios decretó desde la eternidad que sucederían todas las cosas una tras otra, en el periodo y en el tiempo apropiado. Es decir, Dios envió a Cristo en el tiempo que Él quiso que Él viniera y que Él sí ya lo había tenido predestinado que Él vendría. Y su segunda venida, es decir, la que esperamos nosotros como iglesia, ocurrirá en el tiempo que Él lo determine. No es necesario que nosotros tengamos que sacar cálculos matemáticos, ni mirar las estrellas, ni calcular ninguna cosa para saber cuándo sería la segunda venida. Es más, el Señor Jesús nos dio a entender que nosotros somos capaces de ver las nubes del cielo y entender los tiempos, el clima, que también entonces por medio de su palabra nosotros podamos entender los tiempos que la misma palabra nos señala. Por eso es que el propósito llevado a cabo en la plenitud de los tiempos es el misterio entonces revelado a través de ella. Un misterio que nosotros como creyentes podemos comprender en el estudio profundo de su palabra. Muchos de estos misterios, mis hermanos y personas que me escuchan, no son entendidos a simple lectura o simplemente leyéndolo de paso, sino que requiere que la persona, para poder comprenderlo, estudie profundamente el contexto de la palabra de Dios y también en su conjunto toda la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, somos bendecidos de parte de Dios con todas estas palabras que el apóstol Pablo nos señala, que, como bien repito, son muy difíciles de entender. A veces cuando nos encontramos con pasajes como estos, no comprendemos a profundidad porque los pensamientos del apóstol Pablo estaban muy elevados. Esta revelación que Dios le dio a él difícilmente
fueron entendidas, y también el mismo apóstol Pedro lo señalaba, que eran difíciles de entender aquellas cosas que el apóstol Pablo escribía. Pero no por eso, mis hermanos, nosotros no debemos de detenernos a estudiar o a comprender en mayor profundidad su palabra. Hebreos capítulo 2, verso 8, mire lo que dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y continúa en el verso 9 de Hebreos, diciendo: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hablando de Jesús aquí en la tierra. Entonces es necesario que nosotros comprendamos que Dios permitió que todo esto transcurriese en una cadena de tiempo en la cual Él determinó desde el principio, para que se gestase este plan divino, para que nos ha permitido recibir la redención de parte de Dios. ¡Qué tremenda misericordia de parte de Dios! Recibimos la redención de parte de Dios, y Cristo recibe la gloria por medio de esta redención. Herman Baggin lo expresa de la siguiente manera: observamos alrededor nuestro tantos hechos que no nos parecen razonables, tantos sufrimientos injustos, tantas calamidades inexplicables, tan extraña y desigual distribución de destinos, y un contraste tan grande entre los extremos de la alegría y la tristeza, que al reflexionar sobre estas cosas nos vemos forzados a elegir entre dos alternativas: ver el mundo gobernado por una ciega voluntad o deidad maléfica, como creen los pesimistas, o basándonos en las Escrituras y mediante la fe descansar en la soberana y absoluta voluntad, aunque incomprensible, sabia y santa, de aquel que algún día hará que la plena luz de los cielos amanezca sobre los misterios de la vida. Eso expresaba el teólogo Herman Baggin. Profundo pensamiento referente a este hermoso pasaje en la carta a los Efesios, y que de cierta manera debemos nosotros entender que no comprenderemos todo. No debemos pensar que tal vez todo será revelado para nosotros en esta tierra. ¿Cuántos hombres eruditos en la palabra de Dios, muchos años de estudiar la palabra de Dios, concluyen finalmente que lo que logran alcanzar conocer es tan poco? Pero aún así es nuestro deber conocer más de la palabra de Dios, profundizar más en el conocimiento de estos misterios que Dios nos ha revelado para el crecimiento y para el crecimiento de su cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Quisiera dar algunas consideraciones finales, queridos hermanos. Como hemos entendido y hemos aprendido tanto en esta exposición como también en la exposición anterior, Cristo nos ha redimido, nos ha perdonado de nuestros pecados, nos ha revelado su voluntad, la voluntad del Padre, quien nos escogió, quien nos adoptó como hijos y que nos ha hecho aceptos en el amado, como lo aprendimos en su palabra. Ahora, ¿cuántas riquezas espirituales tenemos en Cristo Jesús? Son incalculables, incalculables todos los tesoros que tenemos en nuestro Señor. Toda esta gracia de parte de Dios genera en nosotros un corazón agradecido y lleno de alabanza por nuestro Dios. Si su corazón, querido amigo, está insensible, querido hermano, si su corazón no hay una expresión de gratitud hacia Dios, es necesario entonces que nos volvamos a Dios buscando su rostro, buscando el rostro de nuestro Dios, para que de cierta manera podamos
agradecer por todas estas bondades dadas de parte de Dios. Es incomprensible, ¿no es cierto?, que recibiendo todas estas grandes bendiciones podamos permanecer insensibles al amor de Dios, a la misericordia de Dios, a esta gran bondad que recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso volvámonos a Dios en arrepentimiento. Nunca es tarde para arrepentirse. Si usted se ha apartado de Dios, vuélvase a Dios, busque a Dios, vuélvase a Él en oración y Él perdonará sus pecados. Si usted no conoce a Cristo, bueno, es por medio de la palabra que nosotros le conocemos a Él. El Señor nos declara a través de ella que solo en Cristo tenemos redención de nuestros pecados. Y usted podrá decir, bueno, ¿y de qué me voy a arrepentir? Toda aquella obra que usted hace, aquello que ofende el nombre del Santo Dios, no quedará impune el día que el Señor juzgue este mundo. Por eso es necesario que cada hombre se arrepienta de sus malos caminos y se vuelva a Dios. Y este mensaje también es para usted, porque si quiere realmente llegar al conocimiento de esta verdad y que Dios salve su alma del destino eterno de la perdición, es necesario que nos volvamos a Él en arrepentimiento y fe. Y el Señor traerá consigo el perdón de nuestros pecados y el consuelo para nuestra alma. Aquel consuelo que no encontramos en ninguna parte, solamente en Él. Por eso en estas consideraciones quisiera orar y rogar para que Dios nos dé cada día un corazón dispuesto a Él. Mi Dios, gracias te doy por tu santa palabra. Señor amado, difícilmente podemos entender todo el profundo conocimiento de aquella. Señor, y te ruego por mis hermanos, por cada uno de ellos, Señor, a quienes también a la distancia nos escuchan, y otras personas que a lo mejor oigan este mensaje, que puedan volverse a ti, que puedan arrepentirse de sus malos caminos y volverse a ti, que tú eres el único Dios verdadero. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestros malos caminos. Perdónanos, Dios, por no verte a ti que estás ahí dispuesto en tu palabra para salvarnos, para traernos vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén, mis hermanos, que Dios les colme de bendiciones en este nuevo año, que su palabra sea trayendo refrigerio a sus almas. Y desde acá, de San Gregorio, les doy el más caluroso de los abrazos, deseándole muchas bendiciones a todos ustedes. Que Dios les bendiga.